Bienvenidos a este tiempo de En la Picota en Televisión Extremeña, un espacio en el que se opina sobre la actualidad, sobre los asuntos de proximidad que nos afectan a todos en esta capital extremeña, en Mérida y también en nuestra comunidad autónoma, en Extremadura, sin olvidar la mirada también nacional. En cualquier caso, vamos a hablar de estos tres referentes que tenemos informativos hoy, con quienes nos van a acompañar en esta tarea. Hoy están con nosotros los picoteros. Jorge Gruar, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Qué tal las Navidades? ¿Bien? Bueno, bien, un poco amontonados como siempre, pero esta fiesta se suele recibir a la familia o se suele ir a sitios donde, bueno, pues, pero en fin. ¿Eres de los que anuncian ya que se retiran este mes de enero de la vida social o no? No, todavía no. Todavía no. Bueno, hay algunos por ahí que están ya diciendo en sus redes sociales: oye, no me veáis el pelo hasta dentro de un mes. No sé si también es el caso de Chano Fernández. ¿Cómo está? Buenas noches, hola, bienvenido. ¿Qué tal tus Navidades? Muy bien, con normalidad, afortunadamente, sí. Bueno, ¿hay algún propósito en algunos de vosotros para este nuevo año que hemos comenzado, 2024? Bueno, Lo típico de dejar de fumar, de hacer un poco más de ejercicio, de la dieta, regularla, salud, de perder unos kilos. Esos propósitos que nos hacemos todos a principio de año. En fin, los típicos de este principio de año. Bueno, vamos a hablar de, como siempre, nuestra primera referencia informativa de lo local, de la crónica de proximidad, porque hoy hemos emitido una entrevista que grabamos ayer en el despacho de alcaldía al regidor emeritense Antonio Rodríguez Osuna sobre los asuntos más importantes con respecto al balance que ayer mismo hizo ante los medios de comunicación en el Parador de 2023. Pues hemos buscado también otros temas aparte del balance oficial que hace Antonio Rodríguez Osuna, y le hemos preguntado, como han podido ver en la entrevista que antecede a este espacio, a este programa en el despacho de alcaldía, qué va a pasar con la demanda que varias asociaciones empresariales de la ciudad están realizando sobre la falta de terrenos en el polígono El Prado y en el polígono Espacio Mérida, porque recordemos que Espacio Mérida tiene una reserva de terrenos, tal y como comentamos ayer, para el proyecto de la azucarera, que casi ocupan 2/3 del total del suelo disponible en ese espacio, y hasta que no se concrete, pues evidentemente no se puede poner otro proyecto en marcha, al menos de grandes dimensiones me refiero. Pero en cualquier caso echan de menos los empresarios la ampliación del polígono industrial. Y ayer nos dijo, bueno, hoy en esta entrevista que hemos emitido, nos ha dicho que está en estudio incluir en el plan general municipal la ampliación del polígono El Prado por la parte del suroeste, es decir, tras los terrenos del SEPES que van en línea a la autovía, creo recordar, Jorge, sí, tú que conoces mejor esa zona. Paralelo a la autovía, ¿verdad? Sí. Exacto, hasta el río, digamos, hasta el albergue, ¿no? Sí. Hasta el albergue. Pues esa es la zona que el ayuntamiento dice que va a estudiar la proposición para ampliar el polígono industrial El Prado y de esa manera satisfacer esa demanda que llevan ejercitándola desde hace ya un tiempo las asociaciones empresariales. Supongo que en este tema estás también tú. Sí, porque además el tema del polígono El Prado estaba ahí un poco apartado, con no mucha actividad, ¿no? Y el Prado lógicamente ha ido creciendo. Ha habido una obra de infraestructura, como sabes, ¿no? El doble vial, magnífico, ¿no? Y, hombre, y el polígono, hay que reconocer las ventajas que tiene Mérida, y su polígono, lógicamente, pues debe abusar de esas ventajas, está muy bien situado al lado de la autovía. En fin, pensamos que es una buena idea, de hecho hace ya tiempo que se estaba en ello. Bueno, y el hecho de que se estudie esa ampliación para incluir en el plan general municipal supone ya un avance, supongo. Sí. Al menos en el estudio, otra cosa que se concrete al final, si sale o no. Pero me refiero a eso porque es un tema que ya estaba solicitado hace tiempo. O sea, que lo que interesa es que se concreten todas estas medidas y todas estas cosas de cara un poco a la situación en la que nos encontramos, ¿no? Porque además me da la sensación que por lo que el alcalde deja caer, pues hay una serie de proyectos venideros en breve a Mérida que ojalá se fructifiquen todos cuanto antes. Bueno, ahí de hecho dijo que hay 2 grandes proyectos que podrían recalar en Mérida y que de salir, bueno, ya se lo anunciaron los propios promotores, bueno, pues será una buena noticia para la ciudad, ¿no? Sí.
también en base a lo que haga al final el proyecto de la azucarera, si se concreta o no se concreta, si se lleva a cabo o no. Yo suscribiría las palabras de Antonio Rodríguez Osuna, al que se le supone un conocimiento, ¿no?, de los datos como es natural, y él ha dicho, no sé si textualmente, que no se descarta ese proyecto industrial, ¿no? Y a mí me parece que no debe descartarse, ¿no? Porque hay proyectos, hemos tenido experiencia en la región, que aun tardando, tarde o temprano, terminan realizándose, ¿no? Y a mí me parece que la ciudad, como ha señalado Jorge, por su situación en el conjunto de la región y del país, es un punto estratégico para determinadas iniciativas industriales, como por ejemplo la azucarera. Pero es que además, es decir, con un buen servicio de infraestructura ferroviaria y viaria, autovía y ferrocarril, yo creo que insisto, una industria de esas características en la región sería un elemento esencial para el resto del país y, por supuesto, para Portugal. No lo olvidemos, ¿no? Es que siempre, y ahora que comentaremos luego sobre el tema de lo que significa el turismo en Mérida, pero siempre tenemos en estos comentarios nuestros, y ha salido aquí muchas veces a la palestra, ese recuerdo de cuando la Mérida era una Mérida industrial. Una Mérida industrial. Y esa Mérida, eso hay que recuperarlo. En el primer tercio del siglo XX. Eso hay que recuperarlo, y son demasiadas las empresas que se nos han ido y no han vuelto. Entonces, cualquier proyecto de ese tipo de los que habla el alcalde será bienvenido, porque Mérida necesita asentar, necesita de alguna manera tener una mano de obra más fija. Pero fíjate, Jorge, aunque tú conoces mucho mejor que yo, con toda seguridad a la ciudad y, en fin, la actividad empresarial, ya no digo, ¿no? Pero fíjate algunos datos que son recientes, y Televisión Extremeña se ha hecho eco. Ha crecido la población en la ciudad. Pasamos de 60.000 habitantes, ya. Yo creo que es un indicador, no digo que sea un elemento esencial por sí mismo, pero es un indicador de que esta ciudad tiene potencia, ¿no? Y cuando hablamos de creación de empleo, a veces se nos olvida de pequeñas iniciativas, voy a llamarlas pequeñas entre comillas, como por ejemplo un centro que depende de Adif y Renfe en la ciudad, tú lo sabes, Jorge, que es referido a una especie de centro de comunicación o de, no sé cómo llamarlo, un call center, sí. Que ha creado y está creando unas decenas de puestos de trabajo ya, ¿no? Yo creo que además eso, bueno, el tema, todo lo que toca el tema ferrocarril, yo recuerdo haber participado en lo que fue aquella plataforma logística en San Lázaro, que desgraciadamente acabó como acabó, y esa es una asignatura pendiente para Mérida, independientemente que todo el tema, bueno, tú sabes que estamos además luchando ahí por el tema del corredor del oeste, donde Mérida y la ruta, la vía de la Plata, donde Mérida tiene que esto, pero sobre todo... Jorge, tú que estás metido, perdona, aunque abramos un pequeño paréntesis, 60.721 habitantes, concretamente. 60.721. Es que tú, exacto. Pero tú fíjate tú que estás esa... metido en el tema de la plataforma del corredor del oeste, vais a proponer al alcalde el apoyo mañana, ¿no? Sí, vamos ahora a visitar al alcalde porque queremos que esté con nosotros en el día 21, que se hace una reivindicación en todo lo que es la Ruta de la Plata. Principalmente es que hay ciudades como Salamanca, como León, como Astorga, y Plasencia, que lo van a tener. Hombre, en Mérida no podemos dejar de estar ahí, y lo primero que queremos hacer es contar con Antonio. Lo digo hoy, y si está viendo la tele se enterará por aquí, pero la idea es mañana de proponerle que esté con nosotros. Pues estoy seguro que él va a aceptar, estoy convencido, ¿no? Reivindicando lo que para nosotros es muy importante, que bueno, me parece que ya en otra ocasión lo hablamos, ¿no? Lo de la ruta de la Plata, que bueno, pues que en el manifiesto se decía claramente las circunstancias tan
Días pasados yo comentaba también con los responsables de Afluex o de alguna de nuestras grandes cooperativas lo que significaría para nosotros el poder utilizar ese eje, efectivamente. Yo estoy de acuerdo. Y además, ¿el día 21 va a haber una concentración? El día 21 hay concentraciones en todos los diferentes puntos de esto. Y nosotros, como Corredor del Oeste Vía de la Plata, vamos a convocarla aquí en la estación también, para sacar la pancarta y reivindicar, porque Mérida no la podemos dejar fuera de esta reivindicación, ¿no? ¿Decías, Chano, perdona? No, me parece que es uno de los elementos esenciales en este momento y que hace revitalizar el papel histórico de Mérida desde el punto de vista ferroviario. Hay algunos tertulianos distinguidos en este programa, estoy pensando en el alcalde Vélez, ¿no? Cuya reiteración en el argumento me parece muy apropiada. Siempre reivindica, como bien saben los telespectadores que vean La Picota, la importancia del ferrocarril para la historia de Mérida, ¿no? Efectivamente. Y yo creo que estamos justamente en el momento de todas las administraciones, por eso estoy seguro que con el sentido común y el criterio y la responsabilidad del alcalde Rodríguez Osuna, sin duda estará ahí, pero hay que esperar también una posición exacta y firme de la Junta Regional, por supuesto del sector empresarial en su conjunto y de otro tipo de colectivos, llamando a las puertas del Gobierno de España y de la Unión Europea. Porque cuando nuestros políticos, que tienen lógicamente un poco esa fijación por pensar en lo que significa traer grandes empresas, nuestros alcaldes y tal, pero no nos engañemos que con unas buenas comunicaciones lo que de verdad se desarrolla son las pymes, son las pequeñas y medianas empresas. Y las pequeñas y medianas empresas son el 97% de nuestra nación. Es decir, que si tú, una gran empresa con sus costes y con su infraestructura y su sistema de organizarse, pues el transporte, si no lo puede hacer por ferrocarril, lo hará por carretera o por helicóptero, no lo sé, los grandes. Pero las pequeñas y medianas empresas, muchas veces sus costes normalmente le impiden desarrollarse en función del transporte. Y sobre todo en una región como Extremadura, donde estamos y donde las distancias son las distancias que tenemos, ¿no? Bueno, pues a ver si sale, pero las noticias no son halagüeñas, ¿no? Porque se ha hablado del 2030, pero ya se está hablando de 2050. Ya, pero es que lo que se pretende precisamente es que después de tantas promesas y el Ministerio de Movilidad, de Transportes y tal, en esa agenda, lo que pretendemos es que nuestro diputado César Ramos le dé un poco la vuelta y haga más hincapié en este tema, porque curiosamente estamos viendo cómo los otros corredores de Santander, Bilbao, los corredores del Mediterráneo y tal y cual, están contando con apoyos, con financiación, en fin, todo lo que sabemos que está ocurriendo en este país, ¿no? Entonces, además tenemos estudios que demuestran que esta zona que llamamos España vaciada tiene como consecuencia la falta de la necesidad de este tipo de comunicaciones, que es la que hace un asentamiento de población, un asentamiento de empresas y de industria. Sobre todo, insisto, porque tú sabes que mis cargos y mis follones siempre han ido un poco en función de la pequeña y mediana empresa. Los grandes grupos y las grandes empresas ya se defienden solos, pero en este caso nuestras cooperativas... Pero Jorge, yo creo que es necesario, has apelado a una figura parlamentaria, a un portavoz parlamentario en el Congreso, que hubiera una unidad de todos los grupos parlamentarios con representación en Extremadura. Eso es importante. Cuidado, es decir, a mí me parece importante que no solo los grupos que apoyan el gobierno, sino los grupos de la oposición, pienso en el PP y pienso también en otros grupos, aunque no tengan representación en Extremadura, pero pueden tenerlo en otras regiones del eje, del corredor occidental, del oeste. Me parece muy importante que sea una acción conjunta. Como tú bien sabes, y me alegra porque si hay alguien informado y tu experiencia y tu recorrido político lo acredita, pero fíjate, precisamente por ser ayuntamientos del PP, ciudades tan importantes como Salamanca, como Astorga y tal, están tomando verdaderamente el protagonismo de esto. Pero es que nosotros, una vez más, como extremeños, tenemos que seguir reivindicando. Eso exactamente. No nos podemos quedar quietos porque la ruta de la lata para nosotros es vital. Pero si no es el protagonismo de este o de aquel, Jorge, como tú bien sabes, es el compromiso de una sociedad que cuando
digamos, logra unir a los diversos sectores, es mucho más fuerte que cuando son iniciativas por separado. Vamos, esto es evidente, ¿no? Por lo tanto, la unidad en este proyecto, y mucho más después de la visita del ministro de Fomento hace unos días a la región, en la que vino a decir también, no cito textualmente, que era la hora de Extremadura. Bueno, oiga, vamos al compromiso. Pasemos lo llevamos de las escuchando palabras, tiempo ya. Pasemos de las palabras a los hechos. Efectivamente, hay que pasar ya de las palabras por lo menos de las palabras a los hechos. Mira, decía antes Jorge que, claro, esas empresas de la Mérida industrial que se fueron y no volvieron, tal vez tenemos que haber aplicado la teoría de Junts, la de multarles para que no se fueran. Es tremendo. Después hablaremos de esto porque es un asunto serio también. Sí. Pero vamos a comentar también el balance que se ha hecho de la Navidad, o lo ha hecho la delegada de festejos, Ana Aragonés, es quien ha señalado que han sido unas Navidades, un balance más que positivo, gracias a unas actividades que han sido participativas y una oferta, dice, buena y con el mejor mes de diciembre de hace mucho tiempo, en cuanto a la ocupación hotelera se refiere. Así lo ha manifestado en una entrevista a la cadena SER. El equipo de gobierno local se siente muy satisfecho con todas las actividades que se han celebrado, destinada, dice, a todos los públicos, como cuentacuentos, conciertos o representaciones teatrales, ya que han sido muy participativas. La edil ha subrayado que ha habido una oferta buena, muy buena, concretamente ha dicho, y que no destaca ninguna actividad por encima de otras, aunque algunas de ellas han sido multitudinarias. En cuanto al mercado navideño, dice que ha funcionado muy bien y que ha tenido respuesta en cuanto ha empezado la Navidad. Otras propuestas que han gustado en la ciudad han sido, pues eso, los cuentacuentos, el pequechef, que ahora está de moda que los más pequeños aprendan a cocinar, por lo que ha asegurado que no destacaría ninguna actividad en concreto, pero en general que ha sido una buena Navidad para la ciudad de Mérida y para el turismo en la ciudad de Mérida. Chano. Y doy fe, porque como ciudadano he tenido la oportunidad de vivirlo, y bueno, también por razones de proximidad a mi lugar de residencia, ¿no? Y el centro era día sí y día también un verdadero espectáculo. Es decir, el centro era... ha habido días de una masificación tal, ¿no? Y un bullir de gente por las calles del centro, no solo la plaza, la restauración, pero también en días de diario, los comercios, las tiendas, en relación con la fecha navideña, etcétera, ¿no? Y las actividades de tipo lúdico, de ocio, etcétera, y me parece que han contribuido. Ah, y por cierto, al menos lo que yo he percibido, no solo emeritense, en algunos momentos del día y en determinadas fechas más festivas, yo he encontrado personas que venían de otras poblaciones y venían a la ciudad justamente a disfrutar de los eventos, ¿no? No solo emeritenses. Sí, no hay duda ninguna de que los ayuntamientos en este tipo de fiestas o de épocas lo están haciendo muy bien, porque están llegando a la conclusión de programar toda una serie de actos que lógicamente pues son el atractivo que hacen que la gente se desplace y tal. Y sobre todo, no nos engañemos que son unas fiestas que la gente menuda, pues es la que te hace que vayas y vengas a un montón de sitios. Yo pienso que la respuesta ha sido muy buena. Luego también ha habido la coincidencia de un puente largo, y pienso que todo este tipo de cosas, si se programan bien, siempre va a haber algún disconforme y todo esto, ¿no? Y luego hay un tema también que es importante, porque yo recordaba días pasados a alguien que comentaba, por ejemplo, que en Cáceres también había ocurrido un poco lo mismo, ¿no? Y hablaban de que el número de turistas se había incrementado con relación al año. Pero hay una cosa que sí tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta que estamos todavía normalizándonos con unas cifras anteriores al inicio de la pandemia, O sea, que todavía tenemos un déficit que cubrir, es decir, que yo felicito a estas personas que toman estas iniciativas, el tema de lo que tú has comentado antes, el cuentacuentos, es decir, la imaginación que se tiene y tal. Pero hay que seguir luchando, hay que seguir en ello, porque todavía nos queda por alcanzar bastante. Jorge, pero los datos de ocupación hotelera, por ejemplo, creo, y ahora también vuelvo a citar a Televisión Extremeña,
que se ha hecho eco de ello, y lo vuelvo a repetir de memoria, por si falla, estaban cerca del 80% de ocupación hotelera en la región, en el conjunto de la región. Pero decía, y en Mérida rebasándolos, ¿no? Pero decía así es. Decía un hotelero en Cáceres, que en una reciente entrevista que él decía, dice, bueno, sí, los datos han sido muy buenos y tal, dice, lástima es que pasa el Día de los Reyes Magos y la gente deja de venir. O sea, es que hay que tener en cuenta que, por eso te digo yo, que hay que seguir insistiendo y hay que seguir haciendo una oferta, porque no nos engañemos. Sí. Cuando sales fuera de Extremadura hoy día, las ofertas te las estás encontrando en todos lados. Pero ahora, Jorge, ahora Mérida tiene este año un año clave, claro, que es el año jubilar, ¿no? El año jubilar, claro. Desde el punto de vista del turismo religioso 2024, también, ¿no? También. Y yo espero, por tanto, que eso sea un elemento de atracción turística importante para la ciudad también, ¿no? Desestacionalizar la oferta turística, que yo creo que cada vez se está haciendo más en esta ciudad. No solo es el Festival de Teatro, es la Semana Santa, es la Emérita Lúdica, los carnavales, digamos, bueno, Mérida está empezando a bullir en ese ámbito, ¿no? Ayer, hablando con el alcalde, ya off the record, fuera de cámara, decía que este año efectivamente se adelanta todo, porque los carnavales los tenemos ahí mismo. Por cierto, carnavales que serán retransmitidos en directo por esta casa desde el Teatro María Luisa en todas sus fases, tanto la de semifinales, porque este año no hay preliminares, como la gran final. Y mañana damos también en directo, en conexión directa con nuestros amigos de Onda Cádiz, la actuación del Coro de Mérida en el concurso del Teatro Falla, en el concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz. Será mañana a partir de las 8 de la tarde, lo digo ya para anunciarlo, aunque lo daremos también debida cuenta en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Decía que este año se adelanta todo, porque el 1 de febrero ya comienza prácticamente el concurso del carnaval, el concurso del María Luisa. Tenemos febrero cubierto con los carnavales, tenemos marzo con la Semana Santa, que también se adelanta, mayo con Emérita Lúdica, y junio, que ya empieza el Festival Stone, ha adelantado su programación al mes de junio. Después ya iremos con el Festival de Mérida, de teatro, julio y agosto, vuelve en septiembre el Stone, en fin, que hay una amplia programación. Y estaba preocupado, dice, pues nos tenemos que inventar algo para abril, porque en abril, al adelantarse todo, dice, no hay nada, queda un hueco ahí. Pues la celebración de la primavera, se lo ofrecemos como iniciativa. ¿La fiesta de la primavera? La fiesta de la primavera en la Emérita Eterna, ¿no? O sea, pues venga, vamos a ello, ¿no? Vamos a ello. En fin, bueno, vamos a otro asunto, porque la Comunidad de Extremadura ha llamado a los ciudadanos a que se vacunen contra la gripe y la COVID, y ha anunciado la apertura de los centros de salud por la tarde a partir de este jueves para tal fin, a los que se podrán acudir, como decimos, a partir de mañana, día 11, y hasta el viernes, día 19, todas las tardes en los centros de salud. El director gerente del SES, Jesús Vilés, ha informado de esta medida extraordinaria, ha detallado que los centros de salud con apertura en horario de tarde estarán localizados en las poblaciones de más de 15.000 habitantes de la región y con una representación en todas las áreas. Las comunidades autónomas tienen hasta hoy miércoles, por cierto, por otra parte, para implantar nuevamente el uso de las mascarillas en los centros sanitarios, una medida que deben adoptar de forma voluntaria, ha dicho el Ministerio de Sanidad, y si no, recurrirá al propio Ministerio a una declaración de actuaciones en la Ley del Sistema Nacional de Salud que obliga a los territorios a ello. Así que en esta diatriba entre Ministerio y comunidades, no todas, porque hay algunas de ellas que lo han hecho ya obligatoria, como Cataluña, no sé si encontráis también rasgos o sesgos políticos en lugar de mirar por el ciudadano. Muy preocupantes, y muy preocupantes. Es decir, entiendo que puede haber distintos planteamientos en esta cuestión, pero las declaraciones de la consejera de Sanidad de la Junta de Extremadura, que tiene una experiencia limitada en el ámbito del gobierno, desde el mes de julio, creo, cuando se formó el gobierno, una persona que, repito, de experiencia limitada en la gestión política,
y a los 5 meses, a la segunda reunión con el Ministerio, califica la reunión, atención, como esperpento. Termina el Consejo Territorial, que es la representación del Ministerio con todos los consejeros y consejeras de las 17 comunidades, y el balance de la consejera de Extremadura es calificar la reunión como un esperpento. En plena crisis, estábamos con el repunte de la gripe y del COVID, como otros años, pero este año también con especiales características, y esto me preocupa extraordinariamente. Es decir, no he visto un balance más politizado jamás que en este momento. Hay 12 comunidades que son del Partido Popular, de las 17 comunidades autonómicas, más Ceuta y Melilla. Pero Ceuta y Melilla, las competencias en sanidad y en educación son del Estado. Y, bueno, puede haber discrepancias, pero en esta cuestión del uso de la mascarilla, hacer una batalla después de lo vivido, y lo hemos vivido como ciudadanos durante toda la pandemia, a mí sí me parece un verdadero disparate. Un disparate. Porque, por otra parte, y termino, esa es mi propia experiencia, la mayoría de los ciudadanos en Extremadura, cuando se acercan a los centros de salud y a los hospitales, en estos días, hacen motu propio, es decir, por propia voluntad, el uso de la mascarilla. Y están intentando hacer una polémica política de una medida que, repito, está interiorizada, la tienen perfectamente aceptada la mayoría de los ciudadanos en nuestra región. Me parece un disparate. Jorge. Esta es la pena. Sí, exactamente. De todas maneras, en los tiempos que estamos viviendo, y nos ha tocado vivir algunos que ya venimos de más atrás, desgraciadamente, si haces valoraciones políticas, bueno, pues de tu parte puedes llegar a esa conclusión, los del otro lado pueden llegar a otra conclusión. Desgraciadamente es un tema que es así, como tú bien dices, pero que lo que es triste es que se esté jugando con un tema tan importante como este. Y luego yo te diría otra cosa, yo te diría que la gente de a pie ha perdido un poco la confianza en estos políticos y se ha sentido manipulada ya con lo que ha ocurrido, con la pandemia, con todo esto y tal. Y ahora llega a esta conclusión que era tan sencillo como decir, oiga, mire usted, lo aconsejable, porque además yo pienso que como cualquier persona sensata, yo tuve que ir días pasados al hospital y bueno, pues lo lógico, me puse una mascarilla y no me lo había dicho ni la ministra, nadie, ni me lo había dicho nadie, ¿no? Claro. Y ahora mismo pienso que esta idea de que se habla en los centros de salud por la tarde, pues pienso que también es una buena idea. Sin duda. Entonces lo que hay es que ver cómo van saliendo estas buenas ideas para evitar lo que parece ser que es un repunte importante, ¿no? Porque... Jorge, es una buena idea, claro que sí que se abra, pero ¿cómo la Junta de Extremadura critica una decisión del Ministerio de Sanidad de España con la voluntad de los ciudadanos que tú manifestabas, que no necesitan? Pero tú sabes que eso... La mayoría de los ciudadanos lo ven claro. Tú sabes que eso es se decir, critica... Ir a un centro de salud y a un hospital, hay que protegerse por ti y, lo que es más importante, por los demás, ¿no? Pero tu punto de vista, que es válido precisamente por tu experiencia, pues bueno, pues también encaja. Si yo te digo, pues, ¿qué está ocurriendo en Galicia? Pues que la oportunidad de unas elecciones está haciendo que los políticos estén valorando más oye, mire usted, si hay un problema, solucionemos el problema de cara a los ciudadanos. Pero vivimos una situación que, te vuelvo a repetir, que la credibilidad en los políticos, sobre todo los de Madrid, yo me refiero, porque pienso que en esto, a nivel regional o local, se acaba, bueno, pues recurriendo un poco a la sensatez, si tú quieres, ¿no? Pero cuando se emiten estas leyes así como un poco por decreto, mire usted, si lo acabamos de decir tú y yo ahora mismo, mire usted, si yo veo que hay un repunte de todo esto, no hace falta que usted por decreto me diga que me tengo que poner una mascarilla. Pero Jorge, no es decreto, no, es decir, lo mínimo que yo esperaría de un gobierno autonómico como el nuestro es que tuviera, primero, conciencia de la realidad, que espero que la tengan en su región, pero después, frente a una propuesta del Ministerio, Jorge,
ni siquiera han dicho, bueno, lo vamos a estudiar, han dicho, no, esto es una ocurrencia. Pero ¿cómo es una ocurrencia? Repito, si los ciudadanos están aceptando voluntariamente el uso de la mascarilla sin que nadie se lo diga. Y entonces, Jorge, ¿qué se usa aquí? La bandera de la discrepancia y del enfrentamiento, bandera de discrepancia y de enfrentamiento, digamos, para conseguir una ventaja política, una parcela de... Y salir en los medios. Y esto es lo que yo reprocho a esta consejera, que es una consejera novel, es muy nueva en esta tarea, no me refiero desde el punto de vista profesional, que no, ahí no tengo los datos, pero políticamente se estrena llamando esperpento a la segunda reunión de coordinación con el Gobierno de España. Oiga, un poquito de consideración, ¿no? No son mis conocimientos, no van muy más allá de lo que tú me estás diciendo, pero efectivamente yo pienso que debería primar lo que de verdad es importante, que es la salud de los intereses generales de los ciudadanos y el interés general, efectivamente. Y yo espero, la consejera, y en este ámbito y en otros, oiga, decir, el Gobierno de España, pues mire usted, su medida la estudiaremos, ya veremos cómo la implementamos, pero una negativa rotunda para a los 2 días poner en marcha, atención, estamos a mitad de enero, un proceso de vacunación que es un acierto. Sí, pero la Junta, la comunidad ha llamado, o sea, ha hecho un llamamiento para que se vacunen los ciudadanos. Sí. Ahora, a mitad de enero... De hecho, a partir de mañana van a abrir los centros de salud. A partir del jueves y hasta el día 19. Hasta el día 19. Jorge... Por cierto, que Sanidad al final ha reculado un pelín, el Ministerio, digo, porque va a imponer la obligatoriedad de las mascarillas, pero ha flexibilizado el decreto en función del descenso de la incidencia en comunidades autónomas. Me parece bien. Me parece bien. Pero en cualquier caso, es la lógica, tú lo has dicho. Yo creo que a todos los ciudadanos, viendo los datos que tenemos, ¿quién no tiene o quién no conoce a alguien que está afectado por la gripe? Nadie. En nuestros ámbitos familiares, claro, cotidianamente. Hay muchísima gente, ¿no? Pues lo más normal que en un centro de salud, que es donde va la gente por medicación y que están enfermos y que portan el virus, lo más normal es ponerse la mascarilla para evitar, por tu propio bien y para evitar que se propague. Pero incluso antes de este repunte, fijaros que desde la pandemia para acá había mucha gente que cuando había una aglomeración de terrenos, hay gente mayor que tú veías que prudentemente se ponían las mascarillas. Pero si yo acabo de vivirlo ahora mismo, antes de llegar a los estudios de televisión extremeña, con un ciudadano emeritense, amigo mío, que se presenta él con la mascarilla, habíamos quedado un momento para hablar, y con su mascarilla, sin tener ninguna enfermedad especial, ninguna enfermedad respiratoria, pero por precaución dice que tosía, pero esa es la actitud de los ciudadanos. Por lo tanto, la Consejería de Sanidad en Extremadura no puede hacer una batalla de una decisión del Ministerio en estas circunstancias, ¿no? Creo que en esta materia han de entenderse forzosamente comunidades y ministerio, indudablemente, y sobre todo que impere la sensatez por el bien de los ciudadanos, ni más ni menos, que es lo que le pedimos los ciudadanos a la política, y no que la política empozonie ciertas cosas como esta, que al final resultan de lógica, por decirlo de alguna manera. Bueno, aunque la lógica en la política parece que se ha perdido últimamente, después de que hayamos conocido también que la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, pues ha reafirmado en la sesión celebrada esta jornada en el Senado, porque están arreglando o renovando el voto telemático en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, en el Congreso de los Diputados, y esa sesión se ha celebrado en el Senado. Pues dice que ha dicho o se ha reafirmado en su voto en contra a los decretos de las leyes presentados, de los 3 decretos ley presentados por el Gobierno de coalición, y ha sugerido la conveniencia de retirarlos y empezar de nuevo. Pero más que de todo esto, yo creo que de lo que debemos de hablar es de lo paradójico que resultan las negociaciones políticas, es decir, cuando está en juego ciertas cosas importantes como la subida o la recuperación del IVA en ciertos alimentos, como es el transporte gratuito, el mantenimiento del transporte gratuito, etcétera. Hombre, tanto gobierno como socios como oposición
debieran entenderse un poquito más y hacer un esfuerzo un poquito mayor, ¿no?, de diálogo. Digo todos, porque todos tienen la culpa y todos tienen sus razones al mismo tiempo. Debiera, sí, Fran, pero, en fin, hay que partir de un hecho, es cuando no se tiene mayoría absoluta, estás obligado a la negociación y al acuerdo. Esto no solo en el ámbito de la política, ¿no?, sino en general en la vida. A veces hay que llegar a acuerdos, hay que llegar a transacciones, que se llaman, ¿no? Jorge, que tiene una larga vida y experiencia empresarial, sabrá a veces lo que es una negociación. Toda la vida negociando, eso es, sobre todo para vender. Con los bancos, con en fin, con los productores, con tal, ¿no? Por lo tanto, en política, Fran, yo creo que cuando no se tiene mayoría, es obligado la negociación y el acuerdo. Dicho esto, a mí me parece que algunos socios, entre comillas, están manteniendo una actitud absolutamente reprobable, porque no es la defensa de los intereses generales en el Congreso de los Diputados, sino la defensa de intereses muy particulares y muy a corto plazo. Y esto es reprochable. A ellos se sientan allí representando al conjunto de los votantes de nuestro país, al conjunto de los votantes de nuestro país. Y por muy independentistas que sean, ha citado a Junts per Catalunya, y por muy nacionalistas que se consideren, lo que yo creo es que el ámbito del Congreso les obliga a pensar, repito, en los intereses generales. Incluido, a mí me parece un grave error que por retorcer la negociación terminarán perjudicando, por supuesto, a los intereses generales, pero también a los intereses que dicen representar o solo representar. Ojo con esto. Que no tensen demasiado la cuerda de la negociación, porque terminarán ellos también pagando las culpas de ellos. Pero tú lo has dicho, y insisto, y estar aquí contigo no deja de ser un riesgo, porque tu experiencia en estos temas es muy superior a la mía, por supuesto. Pero claro, se habla de negociación y acuerdo cuando se quiere negociar y se quiere acordar algo. Entonces, lo que es muy triste y nos está ocurriendo en este país es que, siendo como somos algunos, yo que me considero moderado y liberal en mayoría de los, demostrándolo en los actos de mi vida, ¿no?, que ahora mismo haya unas negociaciones con temas tan importantes como para nuestro país, el tema del IVA, el tema del transporte, todo esto que de verdad repercute en una gran mayoría de gente y tal, que estemos pendientes de las habilidades de negociar con personas que hasta hace 3 días todo lo máximo que tienen es una representatividad de la comisión de festejos en un ayuntamiento, verdaderamente es deleznable. Eso por un lado. Y para mí la falta de la capacidad de estas personas que nos representan en altos cargos, para mí me ha preocupado siempre, allí, aquí, en todos lados. Pero aquí todavía más, porque todavía estas personas añaden un cómputo de independentismo, de progresismo, de todo lo que acaba en ismo, que ni ellos mismos saben lo que significa, pero que se sienten con la necesidad de hablar ahí como si ellos no lo ven bien, los demás lo tenemos que aceptar. Y evidentemente ahí vamos a lo que tú has comentado, y lo dejaré ahí, que es lo de un socio reprobable. Es decir, lo que es muy triste también es que los grandes partidos de este país, que todos hemos visto, sin ser ni de derechas ni de izquierdas, hemos visto como en el momento del socialismo con Felipe González había cosas que se hacían muy bien, y ahora estamos viendo que desgraciadamente nos falta un Felipe González al frente de todo esto. Yo a nivel de partidos lo entiendo un poco todo, pero a mí en la situación que nos está ocurriendo en este país, teniendo a personas tan, para mí, verdaderamente discapacitadas para estar al frente de los intereses generales de un país, me parece verdaderamente mucho. Y además me parece un fracaso tuyo, mío y de nuestra generación, que no hemos sabido tener unos mecanismos suficientes como para que cuando llegara esta situación pudiéramos decir, oiga, mire usted, hasta aquí hemos llegado. Con el permiso de Fran, me gustaría
señalar una de las cuestiones que es importante. Fíjate, Jorge, y los telespectadores lo saben de sobra. Se discutía, se discute, se está discutiendo en el Congreso hoy decretos, es decir, propuestas de acción, ¿no?, que se refieren a los fondos europeos, 10.000 millones de euros de Europa para España, a la oferta pública de empleo de todo el Estado y de todas las instituciones locales y autonómicas para los próximos años, cómo ha de hacerse, a la reforma del subsidio de desempleo, a la subida del IPREN, que es el indicador público de renta que sirve para medir, entre otras cosas, salario, tasa, etcétera, a los impuestos para todo, para ti, para mí, para Fran, de la luz, del gas, a los impuestos del IVA, a los alimentos básicos, pan, leche y huevos. Todo eso se está discutiendo hoy en el Congreso. Y tenemos que algunos grupos parlamentarios, el Partido Popular, por ejemplo, no se siente concernido en relación con ello. Bien, los socios independentistas están tensando la cuerda. Y ahora vamos a tu argumento, Jorge. No es posible llegar a un acuerdo con un partido, el principal partido de la oposición en nuestro país, el Partido Popular. Oiga, vamos a ello. Ya, pero vamos a ello. Pero vamos a abrir una negociación, Partido Popular, PSOE, para mejorar los aspectos que sean necesarios. Ya, pero tú imagínate, vamos a ello. Pero tú imagínate que tú ahora mismo estás al frente de cualquier responsabilidad en el Partido Popular. Es decir, y tú le tienes que decir, que no sé cómo acabará esto todavía, tú le tienes que decir a tus partidarios, a tus votantes, oye, mira, vamos a hacer, oiga, es que la cantidad de malentendidos, y vamos a dejarlo ahí, que ha habido entre el propio PSOE y el partido del PP, no es para que ahora el PP venga corriendo a echar una mano. No es echar una mano, Jorge. Pero es que los otros socios se ha visto desde el primer momento que Jorge, no son fiables. Yo no puedo estar sentado en una misma mesa con una persona... Jorge, pero estábamos hablando, discúlpame una pequeña interrupción, de las cosas del comer. Claro, es decir, no es que te he dicho y me has dicho y durante una campaña electoral. Es que ahora hablamos de los intereses generales. Pero mira, Y ante las cosas del comer, yo creo que puede llegar a haber algún acuerdo. Es verdad que el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, tiene unos socios reprobables en algún aspecto, dificultosos en otro, difíciles del día a día. Bueno, pero hay otros grupos en el Parlamento, repito, el Partido Popular, que podría exigir una negociación adecuada para que estos elementos que forman parte de los intereses generales de la mayoría de nuestro país puedan salir adelante. Chano, pero hay una cosa que además en la que yo sé que sí vamos a estar de acuerdo. Mira, yo por ejemplo, ¿cómo te pondría? Un ejemplo. Yo cuando estuve esa satisfacción que bueno, que fue muy efímera, pero que no dejó de ser un honor ser presidente del Mérida. Bueno, pues en las personas que había en la directiva o que había personas que no estaban de acuerdo, evidentemente, y sobre todo que veníamos de una época gloriosa y tal y cual. Pero el no estar de acuerdo no quiere decir que yo tenga que convivir y tenga que estar allí con una serie de personas que no solo no están de acuerdo, sino que su objetivo es destruir el Mérida y poner otra cosa diferente. Es que eso es lo que es verdaderamente difícil. Y tú lo acabas de decir, de poder estar así con un socio tan reprobable, es muy difícil manejar eso. Y ahora cuando viene en ese manejo, yo recurro, ¿a qué recurro? Pues a lo que debería haber sido sensatamente desde el inicio, una negociación de los dos grandes bloques, que no nos engañemos, que es lo que debería estar, porque el bipartidismo, todo eso, ¿a dónde nos lleva esta política de estos partidillos que tienen 3.000, no reúnen un par de millones de... Dicen ellos que independentistas, que yo también me gustaría saberlo. Pero hombre, pues en Cataluña con cada vez menos apoyo. Claro. Sí, menor apoyo, claro. Electoral con cada vez menos apoyo electoral. Jorge, pero... Bueno, y veremos qué pasa en las próximas elecciones. Eso es, vamos a verlo. Jorge, pero yo estoy de acuerdo contigo en líneas generales. Pero ahora es que estábamos hablando de estas cosas, Jorge. Es decir, este es lo que tú dibujas, lo que tú señalas, desde tus razones y desde tu experiencia, es, digamos, a medio y largo plazo.
Pero es que ahora estamos aquí jugándonos las habichuelas. Sí, pero los que el juegan bienestar de millones de españoles. Pero entre esa comparación de largo plazo y corto plazo, lo triste es que esta gente lo que van es a un corto plazo. Ellos quieren conseguir lo suyo y los demás les importa un bledo. ¿Tú te crees que ahora mismo lo que ha dicho Bildu esta mañana es que era, yo lo he oído un rato en la radio donde venía en el coche, es tremendo. Lo que pretenden los catalanes es tremendo. Es decir, ¿cómo puedo yo ponerme de acuerdo contigo sabiendo que tú estás dispuesto a negociar con estos dos partidos que van en contra de lo que tú y yo representamos para el país? Es que es muy difícil. Jorge, pero es que lo que se vota estos días, lo que se está en juego, es que 350 diputados estén de acuerdo en subir el salario de desempleo, pues las medidas... en mantener el IVA cero en el pan, la leche y los huevos. Ya, pero las medidas... En que la luz pase del 5 al 10 y no al 21%. Pero ¿tú te crees que en esos temas de medidas, el tema de alimentario, el tema del transporte, el tema de los 10.000 millones, ¿tú te crees que en eso no hay una sensatez en la que todo el mundo está de acuerdo? Vamos a ello. Lo que pasa es que este tipo, leyendo bien los decretos de la manera que están, aquí hay una especie de camuflaje impresionante en todo ello. Ello lleva consigo decirle también lo que ha dicho la señora Nogueras ahora. Es que es impresentable que se le hable así a un presidente y que se hable así en el Senado. Es que esto no nos había ocurrido nunca. Y sin embargo, discrepancias políticas las ha habido, las debería de haber y las va a haber toda la vida. Todo el mundo no puede ser del Real Madrid o todo el mundo no puede decir que los penaltis solo son del Atlético. Obvio. Ahí está nuestra diversidad, vamos. Bueno, no todo el mundo puede ser del Real Madrid porque no todo el mundo está hecho para ser del Real Madrid. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros su análisis y su opinión en torno a los temas de debate que hemos puesto sobre esta mesa. Gracias, Chano, que pases una buena semana. Frank. Gracias. Y gracias, Jorge. Jorge, muchas gracias. También. Un placer para mí, el diálogo contigo. Encantado siempre, ya sabes, que estar contigo también. Y recordarles que mañana, jueves, a partir de las 8, le vamos a retransmitir en directo la actuación del Coro de Mérida en el concurso de agrupaciones carnavalescas de Cádiz, que es como se llama, el COAC, desde el Teatro Falla. Vamos a poder ver, entre otros, al alcalde, que está metido en el coro, pero muchísimos emeritenses que están trabajando y que forman parte del carnaval de esta ciudad y que van a representar a la capital extremeña en el máximo exponente del carnaval nacional, que es el Carnaval de Cádiz. Mañana, a partir de las 8, minutos antes, estaremos ya en directo, en conexión con el Teatro Falla, para llevarles en directo este concurso, esta actuación del Coro de Mérida. Y a partir del 1 de febrero, día 1 de febrero, comenzamos jueves la retransmisión del concurso de carnaval del Carnaval Romano de Mérida, el concurso de agrupaciones tanto adultas como juveniles, desde el Teatro María Luisa. Semifinales del 1 al 4 de febrero, jueves, viernes, sábado y domingo. El jueves siguiente será la gran final, también en directo a través de esta casa de televisión extremeña, a través de nuestros medios, de la TDT, de la televisión, como de nuestras redes sociales y nuestra página web. Así que les esperamos, sean fieles también a esta cita. Nosotros les emplazamos a una nueva picota mañana en torno a las 10 menos cuarto de la noche. Sean felices.